Buenos días, en el vídeo de hoy os quiero hablar de los cambios que ha habido en el temario para el examen CFA nivel 1 en 2022. Me están escribiendo y llamando muchos de mis alumnos y potenciales alumnos un poco con miedo, con incertidumbre de, oye, ha habido muchísimos cambios en el temario en 2022, ¿qué ha pasado? Bueno, mensaje 1, ¿vale? Si estás viendo este vídeo y eres nuevo en el mundillo este de lo que respecta a estudiar el CFA y tienes tu examen ya para 2022, ya sea febrero, mayo, agosto o noviembre, y ya tienes ya tus libros con el temario oficial para 2022, ignora este vídeo. Pasa del pasado, hay una serie de cambios que tú empiezas nuevo y no te afecta, ¿vale? Tú empiezas ya con tu libro oficial de 2022, con tu estudio pensando en que te examinas en 2022, y el pasado del CFA te da igual. ¿Para quién es importante este vídeo? Para aquellos y aquellas que ya habíais empezado a estudiar para el examen de 2021 o para exámenes anteriores, e incluso con unos libros anteriores. Ahí sí que es muy importante el vídeo. Un poquito de contexto. El CFA todos los años incluye algún cambio, normalmente cambios menores en el temario. ¿Para qué? Para ir adaptando el temario a la evolución que hay en el sector financiero, o algún tipo de cambio que haya, por ejemplo, en la parte de contabilidad y análisis de estados financieros. Pues si hay un cambio en normativa contable, evidentemente el CFA se va adaptando a esos cambios normativos. ¿Para qué? Para ir manteniendo que el temario sea actual, ¿no? Y que sea útil. Que significa que hay cambios todos los años, pero suelen ser cambios menores. En este caso, en 2022, ¿qué ha pasado? Contexto. Muchos de los alumnos que se apuntaron para intentar presentarse y examinarse el examen en 2020, ¿qué pasó? Que con circunstancias del coronavirus, pues muchos de los exámenes se cancelaron, y a esos candidatos que querían haberse examinado en 2020 les movieron a convocatorias en 2021, algo ajeno a su voluntad. ¿Qué hizo el CFA? Con buen criterio dijo, oye, pues te estoy haciendo una putada por no dejarte examinarte en 2020, tú te compraste tus libros en 2020, habías empezado a estudiar en 2020 y te hago examinarte en 2021. ¿Qué hizo el CFA para un poco compensar esa putada? Pues congelar el temario y que todo 2021 se mantuviera un temario oficial exactamente igual que el de 2020, para aquellas personas que habían sufrido ese prejuicio de tener que cambiar su examen por circunstancias del coronavirus, que al menos no les cambiara aquello que se tenían que estudiar. ¿Qué significó eso? Que ha significado que en todo el 2021 no ha habido ni un solo cambio. ¿Qué ha pasado en 2022? Que en 2022 el CFA lo que ha hecho es los cambios que hubiera aplicado en 2021 y los cambios que hubiera aplicado en 2022 los meten de golpe en 2022. Lo que significa que ópticamente parece que en 2022 ha habido muchísimos cambios. Y es lo que ha generado esa oleada de mails o de llamadas o de WhatsApps a mí preguntando, oye, parece que hay muchísimos cambios con el pasado, ¿qué tengo que hacer? Esto va a ser un infierno. ¿Vale? En los comentarios del vídeo pondré los links oficiales al temario antiguo y al temario de 2022, y es cierto que comparando tema a tema, área a área y Learning Outcomes Statement, parece que ha habido cambios muy grandes. No es mi impresión, ¿vale? Hay en algún área en el que hay algún cambio grande, y en el resto son cambios o menores, mínimos, o incluso ningún cambio. O sea que va a ser menos grave de lo que parece. Pero lo que voy a hacer es, en este vídeo, contarlo en detalle. Lo que haré es empezar con una visión global, yendo área por área, diciendo, oye, pues estas áreas son áreas en las que ha habido muy poquitos cambios o nada, estas áreas son áreas en las que ha habido algún cambio, y luego las poquitas áreas en las que hay cambios significativos. Y después vamos al barro y os voy a enseñar un Excel en el que vais a ver detallado temario 2020, temario 2022, tema por tema, área por área, y Learning Outcome Statement por Learning Outcome Statement. Ese Excel está muy detallado. El que quiera recibir el Excel para rascar un poquito más, me ponéis en comentarios vuestro correo electrónico y os lo mandamos, ¿vale? Yo lo voy a poner en pantalla, porque quiera incluso rascar y verlo con tranquilidad en su casa, os lo mandamos encantado. Bien, pues vamos con esa visión global que os decía, dividiendo todas las áreas que hay en el temario del CFA en tres categorías. Es una división mía subjetiva, pero creo que os puede ayudar. Las que voy a poner en el semáforo, les voy a poner un color rojo, son aquellas que creo que hay cambios muy significativos, ¿vale? Las que pongo un ámbar, ahí veis cambios menores, y las que pongo verde son áreas en las que no hay ningún cambio, permanece exactamente igual, o los cambios son irrisorios, muy pequeñitos. Entonces vamos a empezar por las más fáciles, ¿vale? Por las que no hay nada de cambios o cambios muy poco significativos. Después vamos a que tienen cambios menores, y luego vamos a las que tienen cambios muy significativos. Como os decía, primero una visión general, luego vamos en súper detalle viendo Learning Outcome Statement y tema por tema, área por área. En cuanto a las más facilitas, pues la más fácil de todas, derivados.
el temario es exactamente igual, ¿vale? No hay ningún cambio. En Equity Investments, ¿vale? Lo veremos ahora cuando entre en la parte más de detalle. De todos los temas, todos menos uno permanecen inalterados. Y en el tema en el que hablamos más de la parte de revisión cualitativa del negocio, el análisis del sector y de la industria, pues hay una ligera reestructuración de una Learning Outcome Statement, pero es un cambio absolutamente mínimo. Vale, luego en Economics, pues hay un cambio que es maravilloso, que se excluyen del temario una parte que es una castaña, que es el modelo ISLM, que pues no hay Dios que lo entienda porque no tiene ningún sentido en sí mismo el propio modelo, y hacen muy bien en quitarlo. Y luego incluyen una parte de cómo definir y calcular la demanda agregada, que yo ya por mi cuenta siempre lo he contado a mis alumnos, por lo que me parece un cambio en el que nos están aportando valor y facilitando el trabajo. Luego en la parte de... ¿Cuál me falta? Aparte de ética, ¿vale? Que parece, ópticamente viéndolo, vamos a ver ahora en mucho detalle, parece que hay muchos cambios porque quitan un tema, meten un tema nuevo y tal, y parece que es algo gordo. Veremos cómo no hay nada, ¿vale? En el fondo lo que hacen es quitarnos un tema, ¿vale? Facilitarnos la parte de GIPS, y luego el tema nuevo es simplemente ejemplos y más ejemplos de cómo aplicar los estándares, por lo que lo están facilitando. Yo ya en mi curso lo que hacía era poner 1.000.000 de ejemplos de cada uno de los estándares y subestándares de su aplicación, por lo que el tema ese se llama Ethics in Practice. En Practice lo que hace es ayudarnos, ¿vale? Darnos más herramientas para practicar, y no hay nada de temario nuevo. Y luego lo que hacen es quitar parte de uno de los temas que teníamos antiguo de GIPS y unificarlo con un tema que ya hay. Lo vamos a ver, como os decía, ahora en mucho detalle cuando vayamos área por área. Vamos entonces, como os decía, al segundo grupo de temas en los que veo cambios menores. Empiezo por Financial Reporting Analysis. En Financial Reporting Analysis veréis, lo vamos a ver en detalle, que pues todos los temas menos uno permanecen exactos, ¿vale? El único tema, el de Non-Current Liabilities, lo veremos en detalle. Evidentemente el CFA lo que ha hecho es adecuarse a los cambios en normativa contable. Hay cambios muy significativos con IFRS 16 y el tratamiento de los alquileres, ¿vale? Y eso es lo que hace el CFA, es 100% adaptarse a la nueva normativa contable. Yo pensaba que iba a ser un cambio muy significativo a la hora de los que habíais estudiado ya la normativa anterior o con los apuntes de 2020 y 2021, que os iba a afectar mucho, y no, ¿vale? Os va a ayudar mucho, ¿vale? Recordad que en la parte contable el CFA divide entre la contabilidad del que utiliza el bien arrendado, ¿vale? El lessee, ¿vale? Y la contabilidad del que arrienda el bien, el lessor, ¿vale? El que presta el bien. En la parte del lessor teníamos muchísima complicación o muchísimo lío, porque era IFRS, lo tratamos entre operativo, lo clasificamos como operativo financiero, entonces dependiendo de cómo lo clasifique, el tratamiento contable es de una manera o de otra, y en US GAAP, además de la división entre operating y financial, hacemos la división entre sales type y direct financing. Toda esa complejidad la han eliminado en la contabilidad, y el propio CFA lo aplica en el nuevo temario, y creo que es una facilidad. Nos va a ayudar muchísimo a muchísimo menos lío, ¿vale? Siempre hay que tenerlo en cuenta para los que tengáis los apuntes antiguos, que los actualicéis, ¿vale? O que ese tema lo estudiéis con los apuntes nuevos de los oficiales de CFA, o que os recomiendo que consigáis los apuntes nuevos. Pero os va a facilitar mucho el trabajo. Vale, la parte de Alternative Investments, ¿vale? Cambian muchísimo el único tema que hay, ¿vale? Pero son cambios muy, muy interesantes, ¿vale? Pues antes hablaban de los principales tipos de inversiones alternativas, hedge funds, private equity, pues ya no es private equity solo, sino le llaman private capital, ¿vale? El private capital lo van a superar lo van a desglosar en private equity y private debt, deuda privada, muy interesante, deuda no cotizada como herramienta de inversiones alternativas. Tratan un poquito más profundidad de la parte de infraestructuras, pero yo creo que es una actualización a la cada vez mayor importancia de las inversiones alternativas, muy interesante, y que no nos va a complicar mucho. Vale, la parte de portfolio management meten un tema nuevo, lo vamos a ver ahora en más detalle. Y luego, donde sí que hay cambios muy significativos, ¿vale? Corporate Finance, ya no se llama Corporate Finance, sino Corporate Issuers. Vale, la verdad es que no merece la pena que os lo cuente mucho ahora en la parte general, lo que merece la pena más es que lo veamos en detalle. Pues vamos a ver cómo hay cambios en algún tema que ya había, eliminan algún tema que existía en el pasado y meten bastantes temas nuevos, ¿vale? Por lo que es un cambio muy significativo que lo vamos a ver en detalle. Y luego renta fija y quantitative methods, también algo un poco incómodo, ¿vale? Sobre todo en quantitative methods, muchos cambios de orden, learning outcome statements, un tema incluso nuevo entero. O sea que bueno, vamos
Vamos a verlo, si os parece empezamos por los sencillos, ¿vale? Bueno, derivados, como os digo, no hay ni que verlo, ¿vale? Aquí, como os decía antes antes de empezar el vídeo, cuando entro ya en esta es la parte del vídeo en el que entro en súper detalle. Lo que vamos a ver es en la parte de la izquierda, como veis aquí, los temas y los Learning Outcome Statements que había, que aplicaban a todos los que os ibais a examinar en 2021, y aquí a la derecha a 2022. Y vamos tema por tema, viendo si hay diferencias o no. Y aquí están Learning Outcome Statement por Learning Outcome Statement. Es un trabajo muy exhaustivo que a mí me ha llevado bastante tiempo, pero así me quedo tranquilo de haber visto todos los potenciales cambios. El que quiera, además de ver el vídeo, entrar en detalle, pone en comentarios su correo electrónico y os mando este Excel para que lo veáis en todo el detalle que queráis. En cuanto a derivatives, pues veis que hay y había dos temas, los dos temas son exactamente los mismos, y los Learning Outcome Statements son exactamente iguales, ¿vale? Porque no hay ningún cambio y no nos afecta en absoluto. ¿Vale? Derivados, pues la más sencilla. Más de las sencillas, vamos a ir por, si os parece, por Ethics, que sí que merece la pena verlo. ¿Vale? En ética, ¿qué veis? Estos tres temas son exactamente iguales e inalterados a lo que había. Esto es en 2022 y aquí es en el pasado, en 2021 y 2020. Estos tres temas son exactamente los mismos. Y luego vemos cómo en el pasado había un tema inicial de introducción a GIPS y luego una profundización en GIPS. Aquí nos mantienen la introducción en GIPS y eliminan la profundización de GIPS. Y luego el tema nuevo que os pongo aquí en resaltado, como en rojo o algo así, en el que vemos Ethics Application. Este Ethics Application, que a mí me dio un poquito de miedo al verlo, como, uy, un tema nuevo y tal, nada, ¿vale? Lo que tiene es simplemente ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos de cómo ver casos prácticos concretos de aplicación de los estándares. Por lo que es una herramienta mejor para hacerlo algo que ya hacíamos, que era tener que practicar mucho este tema 3 de ética, que es en el que más caía. O sea, nos da más herramientas para practicar, pero no hay temario nuevo. Vale, luego en este, donde está un poco más el lío, el Introduction to GIPS, ¿qué vemos? Pues aquí os comparo como os decía, el temario antiguo era Introduction to GIPS y GIPS. ¿Qué vemos? Que en el tema nuevo lo que han hecho es un poco un pupurrí añadiendo, o sea, fusionando los dos temas antiguos, ¿vale? Explain why GIPS standards were created, eso ya estaba, ¿vale? Describe the key concepts of GIPS standards for firms, eso ya estaba, ¿vale? Y luego que vemos, explicar el objetivo de la utilización de composites en el reporting de performance, eso ya lo teníamos, ¿vale? En el tema antiguo, los fundamentos de compliance, la definición de empresa y de discretion, eso ya estaba, ¿vale? Yo en todos los vídeos en los que cubría estos dos temas ya estaba cubierto, ¿vale? Esta parte del temario que está incluido ya en un solo tema. El concepto de verificación independiente lo tratábamos ya, ¿no? Entonces, simplemente lo que nos hacen es desordenar un poco y unificar dos temas en uno, ¿no? Nada más, no hay nada grave. Vale, ya hemos visto derivados y ética de los cambios menores. Nos falta Equity Investments y Economics. Vamos a ver Economics. Vale, en cuanto a Economics, como siempre, en la izquierda los temas del temario antiguo y en la derecha los temas los temas incluidos en el currículum oficial de 2022. Vemos que los temas son los mismos, ¿vale? Aquí os he puesto en verde aquellos temas en los que no hay ni un solo cambio, ni un Learning Outcome Statement, los veis aquí, los dos primeros, Topics in Demand and Supply, los Learning Outcome Statements de 2021 y los Learning Outcome Statements de 2022, exactos, ¿vale? The Firm and Market Structures, exactos, ¿vale? Y luego vemos en Aggregate Output, ¿vale? Pues muy bien, ¿vale? Un cambio fantástico del temario de CFA, estoy muy contento con ese cambio. Pues la castaña que era el ISLM, que estaba en el pasado, lo han quitado, ¿vale? Ya no está, este año en 2022. Y luego en 2022 meten un nuevo Learning Outcome Statement en el que lo que nos piden es ser capaz de explicar cómo se genera la curva de demanda agregada. Que yo era un ejercicio que ya me parecía absolutamente fundamental para entender y para poder entender aspectos del temario que ya estaban en el pasado, porque yo ya lo contaba, ¿no? O sea que es algo que no nos afecta en absoluto, ¿no? En cuanto a los ciclos económicos, ¿vale? El siguiente tema, pues incluyen un Learning Outcome Statement nuevo, que me parece muy interesante también, no cuesta mucho, y es no describir solo el ciclo económico, sino el ciclo de crédito. Y el ciclo de crédito impacta muchísimo en el ciclo económico, por lo que es un concepto bonito. Yo ya lo contaba también, pero bueno, encantado de que ahora lo contaremos en detalle teniendo su propio Learning Outcome Statement. Os tenéis que fijar simplemente en ese nuevo Learning Outcome Statement de ese tema. Entonces vemos cómo en estos dos readings hay
cambios absolutamente irrisorios, que son para mejorar y nos quitan alguna parte del temario que era complicada y asquerosa como el ISLM, y luego Monetary and Fiscal Policy, International Trade and Capital Flows y Currency Exchange Rates lo dejan exactamente igual. O sea que en Economics nos han incluso ayudado. ¿Vale? Ya hemos visto Derivatives, ya hemos visto Ethics, ya hemos visto Economics y nos falta Equity Investments, ¿vale? En Equity Investments, como siempre, os pongo aquí todos los temas, ¿vale? De los temas que hay, todos, salvo Introduction to Industry and Company Analysis, que es el que os he puesto aquí un poquito más resaltados, están exactamente igual. Y en Introduction to Industry and Company Analysis, que os lo pongo por aquí, uy, ¿qué me he pasado? Simplemente veis lo que nos están haciendo es un poco cambiar un poco el orden de los Learning Outcome Statements. Aquí, si os fijáis, el segundo Learning Outcome Statement en el pasado era comparar métodos a través de los cuales se pueden agrupar las compañías en base a su industria, en base a su sistema de clasificación, etcétera, y dar una descripción. Aquí nos pone un Learning Outcome Statement, es primero dime solo qué métodos puedo utilizar para agrupar compañías. Y luego, en otros Learning Outcome Statements, incluyen lo de la clasificación, los sistemas, es siempre una mera reestructuración que no afecta en absoluto, ¿no? Economics visto, Equity Investments visto, Derivatives visto y Ethics. Estos eran las que llamo nada o retoques, ¿vale? Vamos a alguna en el que sí que hay algún cambio interesante. Portfolio Management, ¿vale? Recordábamos Portfolio Management, que teníamos en el pasado, teníamos estos temas, ¿vale? Teníamos 7 temas. Un aspecto importante de Portfolio Management es que incluyen un tema nuevo, que es The Behavioral Biases of Individuals, cómo podemos tener sesgos cognitivos y sesgos actitudinales que tienen un impacto en la economía y en nuestras decisiones de inversión. ¿Vale? Es un temita una temática que trataba el CFA en mucha profundidad en el nivel 3 y algo en el nivel 2, y han traído en el nivel 1, y yo creo que hacen muy bien en meterlo, ¿vale? Es un tema muy, muy, muy bonito. Recordáis que como en otras partes del temario y en el propio área de Portfolio Management hablábamos un poco de si los mercados son eficientes o no y cómo eso afecta a la manera de plantear una estrategia de inversión, ¿vale? Y una de las maneras para atacar esas teorías de la eficiencia del mercado es que para que el mercado sea eficiente tenemos que asumir cómo el ser humano es un agente económico, el homo economicus, con racionalidad absoluta y capacidad para conseguir toda la información necesaria en todo momento y actúa como un robot. Y hay estudios económicos hechos, el mayor exponente y un absoluto crack es Daniel Kahneman, ¿vale? Con su libro Thinking Fast and Slow, que es en el que se basa este reading nuevo, y es un reading maravilloso en el que nos cuentan los sesgos que hacen que el ser humano no actúe siempre como un robot frío, utilizando toda la información y siendo capaz de conseguir toda la información y procesando la información de manera precisa y perfecta. O sea que es un tema nuevo, que es verdad que no estaba en el pasado y que por tanto habrá que afrontar y dedicarle tiempo, pero un tema muy bonito y muy interesante. Y luego, el resto de temas están exactos, ¿vale? Risk Management, Fintech, Investment Management, los de riesgo, son el grueso de Portfolio Management permanece 100% inalterado. Behavioral Biases es un tema nuevo. Y luego en la parte de Technical Analysis vemos cómo hay hay 3 Learning Outcome Statements nuevos. El primero, describir las potenciales relaciones entre el análisis técnico y la economía conductual, Behavioral Finance, que lo acabamos de ver, lo acaban de incluir como tema nuevo, ¿vale? Es interesante. Y luego los principios fundamentales del análisis técnico y su comparación con el análisis fundamental. Y luego las aplicaciones de ese análisis técnico a una gestión de carteras. Es un poco como unir el análisis técnico con la parte de finanzas conductuales, de Behavior Finance, que han metido nuevas, comparar análisis técnico y análisis fundamental. Yo creo que está bien para tener una parte yo ya sabéis que pienso que el análisis técnico es una milonga, y yo creo en análisis fundamental, entonces esa comparativa yo creo que es interesante. Y luego al final, ya que te han contado toda la parte de análisis técnico, pues oye, ¿cómo podemos aplicar esto a la gestión de carteras? Y luego, mucho más interesante, estas dos partes que veíamos que estaban incluidas en el temario antiguo las han quitado, y son las partes más fumada absoluta de análisis técnico. Nos quitan la parte más difícil de creerse, ¿no? La parte de ondas de Elliott, los números Fibonacci y el entendimiento del ciclo económico a través del análisis técnico, que es una auténtica patraña absoluta. Pues lo han quitado el temario, por lo que yo creo que lo que están haciendo es ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, Portfolio Management visto.
vamos a ir a Financial Reporting and Analysis, que como os decía antes en la visión, en Financial Reporting and Analysis, pues como veis son muchísimos temas, lo sabemos ya, que es el área seguramente más extensa. Y de los 12 temas, pues 11 están exactos, y el único tema en el que hay cambios en Non-Current Long-Term Liabilities, que como os contaba, lo que está haciendo el CFA es adaptarse a los cambios normativos en cuanto a la normativa contable, ¿vale? El nuevo tratamiento de los alquileres, ¿vale? Muy importante. Vais a verlo por aquí, ¿vale? Non-Current Long-Term Liabilities, ¿vale? Perdón, ¿qué me pasó? Me he ido por aquí, vamos a ir otra vez al Executive Summary y volvemos a Financial Reporting Analysis, ¿vale? Y el tema que nos interesa ver es Non-Current Long-Term Liabilities, como os decía, ¿vale? Non-Current Long-Term Liabilities, ¿vale? Los temas reportados son exactamente los mismos, pero ¿dónde hay impacto? ¿Vale? En la parte de los alquileres, ¿vale? Vemos por aquí, no, Financial Reporting Quality no, es este, ¿vale? Perdonad que os lío por aquí. Non-Current Long-Term Liabilities. Esta parte es donde hay impacto, ¿vale? En la parte de la contabilidad de los arrendamientos, ya sea desde el punto de vista del arrendador o desde el punto de vista del arrendatario, ¿vale? En recordar, ¿vale? Los que ya habéis estudiado para el examen de 2021, o empezasteis a estudiar y nos presentasteis, pero habéis visto un poco el temario, que había mucha complejidad en separar entre la contabilidad del lessor, del que presta, y del que usa, del lessee. Y aquí había muchísimo lío, sobre todo en US GAAP, con la parte de no solo entender la diferencia entre arrendamientos operativos y arrendamientos financieros, sino también entender la diferencia entre Sales Type Leases y Direct Financing Leases. Y esto a mis alumnos les llevaba un poquito por la calle de la amargura, un poquito bastante, ¿vale? Pues esto se elimina, ¿vale? Y estos cambios, pues lo que hacen es, desde mi punto de vista, facilitar bastante nuestro estudio. Aquí sí que será, y vuelvo a repetirlo, muy importante que nadie que se presente en 2022 estudie este tema con apuntes antiguos, porque voy a estar estudiando primero una cosa más complicada y una cosa que no me van a que me van a preguntar y que no me sirve para responder las preguntas, ¿vale? Es decir, nos facilitan el trabajo y no merece la pena en absoluto estudiar con el temario antiguo. Primero, porque estoy haciendo el tonto, porque estoy estudiándome algo que no me sirve para responder las preguntas que me harán, pero es que además eso que me estoy estudiando es más difícil, por lo que vete directamente a la parte del temario nuevo. Vale, luego el último tema, el último área en el que tenemos cambios que yo estoy poniendo como cambios menores sería Alternative Investments. ¿Por qué hablo de cambios menores? Es solo un tema, ¿vale? Alternative Investments ya es un tema, pero sí que es cierto que ese tema sufre o lo reestructuran entero, ¿vale? Yo creo que hacen muy bien, ¿vale? La parte de inversiones alternativas, private equity, hedge funds, commodities, real estate, infraestructuras, cada vez va siendo más significativo, cada vez va teniendo un peso mayor en las carteras de inversores institucionales y de planes de pensiones y de compañías de seguros, por lo que cada vez va siendo más relevante e importante, y el CFA hace muy bien en adaptarse, ¿no?, a los cambios del tiempo y a darle una importancia muy significativa. Pues vemos aquí cómo, pues, básicamente reestructuran el tema entero, nos hablan de ya no solo private equity, sino private equity, private debt, y le van a llamar private capital, ¿vale? Luego van a separar un poco y a ordenar más, oye, pues cuáles son las características principales de los hedge funds, cuáles son las características principales del private capital, como os decía, separando en deuda privada y equity, ¿vale? Y operaciones de private equity. Real estate, muy importante. Recursos naturales, infraestructuras, ¿no? Todo eso estaba ya incluido en el temario antiguo, pero yo creo que lo han reestructurado y pues, nos llevará un poquito de esfuerzo el verlo, pero es un tema es muy interesante, y un solo reading yo creo que es bonito y nada dramático. Vale, vamos a las áreas en las que sí que nos va a costar más, ¿vale? Y sobre todo, y en las que no tiene sentido que miréis nada con el temario antiguo, ¿vale? Nos van a fastidiar bastante en Corporate Finance, ¿vale? La que más. Corporate Finance, si os fijáis, ya le han cambiado hasta el nombre. No es ni Corporate Finance, es Corporate Issuers, Quantitative Methods y Fixed Income. En Corporate Issuers es la que más me voy a detener, ¿vale? Nos fijamos los temas antiguos, ¿vale? Y los temas nuevos, vemos como solo dos están con lo que llamo yo el semáforo en verde, ¿vale? Introduction to Corporate Governance and Other ESG Considerations, que estaba exactamente igual en el temario antiguo, y Measures of Leverage, no hay ningún cambio. Y luego, ¿qué vemos? Pues vemos temas que son 100% nuevos o con apariencia de nuevos, pero que lo que hacen es recopilar algo de
del temario que tratábamos en ediciones anteriores, en 2021 y en 2020, van cogiendo lo que les interesa y meten partes del temario nuevo. Entonces recordar, Measures of Leverage y Introduction to Corporate Governance, clavaos, los tengo aquí los dos primeros, y luego vamos a por los temas nuevos, ¿vale? Uses of Capital, ¿vale? ¿A qué destino el capital que levanto? ¿Vale? Me financio, ya sea con deuda, con equity, con acciones preferentes, lo que sea. Y ese dinero que capto, ¿para qué lo utilizo? ¿No? Pues los primeros Learning Outcomes Statements estaban ya incluidos, ¿vale? En el temario del año anterior, ¿vale? Es el proceso del capital allocation y cómo se generan ideas nuevas, cómo se rankean los proyectos. Esto está exactamente igual en el temario de 2021, ¿vale? La parte de comparar, aprender a utilizar los criterios de NPV y IRR, en español la TIR, ¿vale? Pues y qué ventajas y desventajas tiene cada uno, estaban perfectamente tratados en el temario antiguo, ¿vale? Y luego, cómo afecta al valor de la compañía las decisiones de asignación de capital, lo teníamos también en el temario antiguo. ¿Qué son los dos apartados o Learning Outcomes Statements nuevos que incluyen este tema? Pues uno, en el que hablan muy interesante, de cuáles son las cagadas habituales en las decisiones de asignación de capital, que me parece un temario interesante para ver un poco cómo también como inversor ser capaz de detectar cagadas que hace el equipo del director financiero, el director general de una compañía a la hora de tomar decisiones de asignación de capital. Y luego, un tema muy interesante también, que son las opciones reales, ¿vale? Yo lo trataré, es un tema que me parece interesantísimo, que creo que tiene mucho impacto y que a veces se ignora, mal ignorado en las valoraciones de compañías o de proyectos, y el CF hace muy bien en incluirlo y en tratarlo. Vale, el siguiente tema, Sources of Capital, ¿vale? Había dos apartados de ese tema que estaban ya perfectamente tratados tres, perfectamente tratados en el tema que se llamaba Working Capital Management, que son las fuentes primarias y secundarias de liquidez, cómo evaluar la posición de liquidez de la compañía y qué opciones tiene la compañía para financiarse a corto plazo, ¿vale? Esto estaba perfectamente cubierto. Y luego hablan un poco también de cuáles son las principales fuentes de financiación que tiene a su alcance una compañía y qué criterios hay que seguir para financiarte de una manera o de otra, ¿no? Es un loss nuevo pero interesante. Luego el segundo tema nuevo, Cost of Capital Foundational Topics. Vemos cómo todos los Learning Outcomes Statements que están en ese tema aparentemente nuevo ya estaban tratados en temas antiguos, ¿vale? Lo único que nos meten como nuevo e interesante es ser capaz de explicar y demostrar cómo hacer una estimación de la beta para compañías públicas o compañías cotizadas, pero con una cotización con muy poquita liquidez, o compañías no cotizadas, que complica un poquito ese cálculo de la beta. Y luego el tema del Capital Structure, ¿vale? Pues un tema 100% nuevo en el 2022. Miento al decir que es 100% nuevo, porque cuando tratábamos, cuando trataba yo al enseñarles a mis alumnos Corporate Finance, la parte de la WACC, la parte del Cost of Capital, necesitábamos 100% entender la estructura del capital. Y hablábamos mucho de la estructura del capital, pero aquí le dan una vuelta de tuerca, ¿vale? Nos meten aquí las teorías de Modigliani y Miller, cómo afecta el apalancamiento al coste de las distintas fuentes de capital. Eso es algo que es nuevo y que pues yo en mi curso le tendré que dedicar tiempo y esfuerzo, pero es un tema también bonito y que no me da miedo, pero es bueno que lo sepáis y que seáis conscientes de ese cambio en temario. Luego en Quantitative Methods, un coñazo que no veas, ¿vale? Le han dado una vuelta de tuerca importante a Quantitative Methods. Veis aquí, de todos los temas que había en el temario antiguo, pues The Time Value of Money está exactamente igual, ¿vale? Statistical Concepts and Market Returns lo han quitado, ¿vale? Probability Concepts, Common Probability Distribution, Sampling and Estimation y Hypothesis Testing mantienen esos temas, pero con cambios. No son cambios drásticos, pero un coñazo, como veréis ahora, de cambios de orden en las Learning Outcomes Statements. Y luego lo más importante, ¿vale? Nos meten dos temas nuevos, que es a lo que le voy a dedicar un poquito de tiempo ahora. Organizing, Visualizing and Describing Data y Introduction to Linear Regression. En regresión lineal es un tema que estaba en el nivel 2 y lo han traído al nivel 1, ¿vale? Y la parte de visualización, organización y visualización de datos, vemos aquí nos van a hablar del tipo de datos de casuísticas distintas, entender cómo utilizar la representación gráfica de esos datos para analizar, ¿vale? Aquí, pues yo creo que van yéndose a algo más
más práctico, ¿no? De cómo yo tengo pensado enseñar este tema, pues un poco cogiendo una hoja de Excel y poniendo datos y viendo un poco cómo a través de gráficos de Excel hacer algún tipo de análisis interesante de dispersión, de outliers, de ver cómo, de correlaciones, de cómo dos variables se mueven de manera distinta o se mueven con una correlación positiva o negativa, ¿no? Es un tema de bastante actualidad y interesante, ¿no? Y el último tema que os decía que han metido nuevo, Introduction to Linear Regression, ¿vale? Vamos a ir por aquí abajo. Pues entender el concepto de regresión lineal, ¿vale? El entender cómo tratar de explicar o tratar de predecir cómo dos variables, entender el funcionamiento y por ejemplo, haciendo una regresión entre el precio de cotización de una compañía petrolífera y el precio del petróleo. Pues va a haber una relación muy alta, ¿no? Entre cómo le afecta una subida del precio del petróleo a la cotización de una compañía petrolera. Pues cuando sube el precio del petróleo, sube su cotización, y cuando baja, baja, ¿no? Pues una relación muy directa, y entiende una regresión, tratar de, pues lo que tratan los que creen en estas variables cuantitativas, de hacer predicciones sobre qué va a pasar en el futuro si entiendo qué va a pasar con una de las variables, tratar de predecir qué va a pasar si soy capaz de predecir qué va a pasar con el precio del petróleo, el entender cómo eso puede afectar al valor de una compañía petrolífera, ¿no? Lo explicaremos en mucho detalle, y luego, como os decía, esos son los cambios mayores, ¿vale? 2 temas nuevos, y luego en estos temas, conceptos de probabilidad, distribuciones probabilísticas, sampling and estimation y hypothesis testing, pues hay mucho coñazo, ¿vale? Os lo he dejado por aquí marcado, ¿vale? Si os fijáis, vamos a uno de ellos, por ejemplo, probability concepts, o Common Probability Distribution. Tenéis aquí al lado, ¿vale? Los linear outcome statements, y vemos cómo le cambian el orden, le cambian el wording, de repente hay alguna cosa que la quitan y la meten más adelante. Entonces, lo que hay que hacer aquí, fundamental, es que aquí, por ejemplo, aquí sí que hay un learning outcome statement nuevo. Lo que pongo en rojo es aquello que es nuevo, ¿vale? Describir el uso del resampling a través del bootstrapping, jackknife, para hacer un resampling de aquella información que hemos recibido, o data snooping bias. Pues eso es algo que no estaba en el temario antiguo. El resto son cosas que han ido reestructurando, cambiando de orden. Entonces lo que hay que hacer es directamente estudiar con los apuntes nuevos y reestructurar el tema, y yo en mi clase pues lo iremos explicando con el orden nuevo. No hay nada nuevo drástico, pero sí que es un poco coñazo el cambio de orden. Y en Fixed Income es exactamente igual, ¿vale? En Fixed Income voy a ir por aquí. Vale, vamos por Fixed Income. No hay ningún tema nuevo, ¿vale? Y simplemente en estos de todos los temas que tenemos en Fixed Income, que son 6, mantienen los 6. De los 6, 4 permanecen totalmente inalterados. Y aquí en Introduction to Asset-Backed Securities y Understanding Risk and Return, sí que hay algún cambio, ¿vale? Vamos, en Introduction to Asset-Backed Securities es un cambio mínimo, ¿vale? Al final mantienen todo exactamente igual. Y en el último tema, el último Learning Outcomes Statement es un apartado nuevo en el que nos hablan de los covered bonds. Los que trabajéis en el mercado español, en español se le llaman las cédulas hipotecarias, ¿vale? Es un tipo de asset-backed securities que tiene un riesgo súper reducido, ¿no? Entonces lo que hacen es contarnos lo que son, ¿vale? Y hacérnoslo contrastar o comparar con los asset-backed securities, los mortgage-backed securities, las titulizaciones, y entender las diferencias, ¿no? Yo, pues eso, no estaba en el pasado, y lo que haré en mis clases es contarlo, ¿vale? Es un tema interesante y bonito, y no nos llevará mucho esfuerzo, ¿no? Y luego, en cuanto a la parte del entendimiento del potencial de retorno y riesgo en una inversión de renta fija, ¿vale? Pues nos meten un apartado nuevo de Empirical Duration, ¿vale? Empirical y Analytical Duration, que no estaba en el pasado, y habrá que tratarlo. Pero bueno, como conclusión final, ¿vale? Y haciendo un resumen, yo creo que los cambios son mucho menores a lo que parece, ¿vale? En derivados, ética, equity y economics, cambios mínimos o cero, o incluso cambios para facilitar y mejorar, ¿vale? Facilitando mucho, quitándonos mierdas, y lo que se incluye nuevo, algo que nos facilita mucho el trabajo para estudiarlo, porque son temas muy sencillos. Derivatives no cambia nada, ética, un tema nuevo, pero que lo que hace es ayudarnos a darnos recursos para estudiar algo que ya existía. Luego, en la parte de cambios menores, pues en FRA, la parte de arrendamientos, Alternative Investments, un cambio en el enfoque del único tema que hay, y Portfolio Management, pues el tema nuevo de Behavioral Economics, y la parte de la reestructuración de
en la parte del análisis técnico, que desde mi punto de vista lo que están haciendo es facilitarnos, porque nos quitan la parte más paranoia y más difícil de Quantitative Methods. Y luego en la parte donde nos van a fastidiar más, Corporate Issuers, que incluso cambia el nombre, ya no es Corporate Finance, con unos cuantos temas nuevos y con aspectos significativos a cambiar. Quantitative Methods con dos temas nuevos, ¿vale? Visualización de datos y regresión lineal. Y luego Fixed Income, ningún tema nuevo, pero en dos temas, dos apartados nuevos. Un saludo y como os decía, el que quiera recibir el Excel con el detalle para cada uno mirarlo con más calma, me ponéis en comentarios vuestro email y encantado de mandarlo.